Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. ¿Me están escuchando? Buenas tardes, doctor. La dificultad. Ok. Bueno, el día de ahora vamos a tocar unos aspectos nada más de lo que es el laboratorio dentro de las enfermedades respiratorias. Una gran parte lo vamos a tocar nosotros cuando veamos enfermedades con respecto a enfermedades en pediatría. Ahí vamos a tocar algunas cosas que están faltando. Pero acá reafirmar una de las situaciones, ¿no? Es que una de las cosas importantes en el examen es el líquido pleural. Entonces vamos a revisar acerca de eso principalmente. Pero siempre hay una previa, ¿no? Lo que interesante es nuevamente recordar la parte anatómica, un poco la fisiología, y reconocer también que hay muchas enfermedades, no propiamente del aparato, en este caso neumología propiamente, enfermedades del pulmón, sino también hay muchos gérmenes, muchas patologías a nivel de las vías respiratorias superiores que son uno coliniciadores y otros son puntos de partida a las enfermedades de tipo respiratorio ya a nivel central. Por eso que solamente este es un esbozo para que ustedes observen también de que en todas ellas se aloja los gérmenes que definitivamente van a dar patología a nivel pulmonar. Vemos ustedes nosotros lo que significa las fosas nasales. Ahí empieza, hay un germen que es muy importante, que es colonizador, ¿no es cierto? Que es el Staphylococcus aureus. Okay. También aquí, igual, se agrega virus, definitivamente gérmenes que son propicios para los problemas patológicos a nivel pulmonar. Igual acá hay gérmenes también, inclusive hay algunas, seguimos, ¿no? Con estafilococo, estreptococo, hemófilos también, que son parte de esa patología del aparato, en este caso a nivel pulmonar. Y esto es la importancia, ¿no? De lo que nosotros tenemos que decir, de referir. Actualmente los pediatras, eso lo vamos a revisar con tranquilidad cuando veamos una situación de enfermedades pediátricas. Ahora cuestionan mucho una amibilectomía. En la primera línea de defensa, ¿no? Adenoides, línea de defensa. Y acá empezamos también con algunos gérmenes también igual, ¿no? Que son parte, ¿no? Del problema pulmonar. Entonces lo vamos a revisar ya con tranquilidad. Cuando veamos enfermedades pediátricas, lo vamos a revisar. Pero aquí hay el aspecto de neumología. Pensamos nosotros que una de las cosas importantes en laboratorio es el estudio del líquido pleural, ¿no? Y definitivamente el derrame pleural es por excelencia, muchas de las patologías se pueden diagnosticar, no necesariamente de tipo bacteriano, oncológico, enfermedades autoinmunes. O sea, por lo tanto, para nosotros es importante tener claro todos los conceptos en este caso, ¿no? Y acá la toracocentesis, pues es algunas cosas interesantes también conocer, que no solamente era para ver, poder obtener un elemento de diagnóstico, ¿no? Sino también para aliviar la insuficiencia respiratoria y en algunas oportunidades anteriores, sé que ahora han cambiado bastante, pero se utilizaba para también poder imprimir, ¿no? Introducir sustancias esclerosantes o antinoplásicas también a ese nivel. Las contraindicaciones para una toracocentesis siempre tienen que ver con el aspecto hematológico, obviamente, o problemas de tipo cardíaco. O sea, no es tan simple hacer esto, sino hay que evaluar también al paciente, ¿no?
Y las complicaciones, definitivamente que también se han dado, y ahora menos todavía, ¿no? Por la precisión que se tiene, por la parte de imagenología que se utiliza también, que es importante, pero es lo que sucede a veces, ¿no? Una neumotórax, una hemorragia pleural, ¿no es cierto? O de la pared torácica, embolia o posinfección. Por eso es el cuidado que uno debe tener para hacer todo procedimiento invasivo. Entonces vamos a revisar algo que es importante, ¿no? En el derrame pleural no solamente es bacteriano, ¿no? Puede ser un hemotórax. Y esto significa definitivamente que hay un problema traumático, un defecto de coagulación, o tal vez la rotura de un aneurisma tipo órtico, ¿no? Otro componente que puede haber también y que no necesariamente es por una situación infecciosa, ¿no? Sino también el quilotórax, ¿no? Que es un derrame lechoso, ¿no? También por problema traumático, ¿no es cierto? Y también se observa en no solamente traumatismo, sino neoplasia también del conducto torácico. Y el tipo de derrame también lipídico también tiene que ver con dos patologías específicamente, ¿no? No digo que son las únicas, pero son las más frecuentes. Cuando hay un derrame de esto de manera crónica, en la tuberculosis y en la artritis reumatoidea. Una de las cosas que se ha estudiado bastante, ¿no? Los criterios de la y todas esas cosas, ¿no? Importantísimas, que eso ha ayudado mucho en este caso al clínico, ¿no? Para determinar también los niveles, ¿no? de afectación. Es hacer la distinción si es un trasudado y exudado. Y hay unas condiciones para eso. Pero si ven ustedes, el exudado tiene que ver con un sinnúmero de patologías. Acá es prácticamente, podemos decir que no corresponde netamente al aparato respiratorio, ¿no? Podemos decir eso. Ahora, ¿qué características debemos tener? O sea, supuestamente el color, en este caso, del líquido amniótico, el derrame pleural, en este caso, tiene algunas consideraciones también, igual que el líquido cefalorraquídeo, igual que la orina, etcétera, ¿no? Porque eso ayuda también a hacer el diagnóstico. Cuando es de un color amarillento, se puede decir, no es blanco, sino amarillento, está hablando de una congestión pasiva y es un exudado serofibroso. ¿Ya? Y eso definitivamente no está hablando de una situación, podemos decir, bacteriana, ¿no? Hay de color hemorrágico o rojo, ¿no? Que podemos también mencionarlo, cuando esto es debido a un problema traumático, neoplasia, embolismo. Es raro, se dice, que aparezca un líquido pleural, en este caso derrame, en la tuberculosis o neumonía. Y cuando se observa un líquido de color verdoso amarillo, se está refiriendo a una situación como presencia de ictericia, en este caso, ¿no? O sea, una bilirrubina alta. Blanquecino, como hemos visto, y ustedes ven ahí en la pantalla también una pequeña vista, lo que es construcción, pero sí se observan, particularmente en la tuberculosis, también las neoplasias. El color achocolatado o negro siempre está referido a infección fúngica, ¿no? En este caso, el aspergilo es uno de ellos y la mebiasis también es otro. Un color también más negro, o sea, más oscuro, estamos hablando de una metástasis a melanoma, o también hay una hemorragia, ¿no? Dice, con hemólisis de líquido biliar. El aspecto de líquido, que generalmente el líquido pleural es de color ligeramente amarillento, ¿okay? Límpido, transparente, etcétera, un amarillo claro es, pero se observa turbio, generalmente en los derrames, o en derrames purulentos. El pH es una cosa extraña, veía, ¿no? El pH, algunos mencionan, yo me decía semejante a la sangre, ¿no? Pero aproximadamente, algunos dicen de 730 a 760, 64, ¿no? Hemos puesto aquí.
Cuando se le hace el pH al líquido pleural, en este caso por derrame, y encontramos nosotros un pH menor a 7.2, estamos hablando de exudado, etc. Y si vemos nosotros que el pH de la sangre es normal, o sea, no hay variación, estamos hablando de un cuadro de empiema, generalmente, frecuentemente, referido al proteo y también un problema neoplásico. Este líquido o derrame tiene una densidad también que está bordeando, que es muy corta, pero cuando tiene menor a 1014, estamos hablando de trasudado, y mayor a 1016, estamos hablando de exudado. Las proteínas que normalmente se dosan en el líquido normal, ¿no? Su valor de referencia es de 1 a 2 gramos, por decirle. Pero cuando se observa que hay menor de 3, o sea, está casi muy cercano a lo normal, estamos hablando siempre de un transudado, ¿no es cierto? Entonces hay unas características importantes que también ayuda a hacer el diagnóstico. En caso de los lípidos, ¿no? Normalmente tiene un promedio de 60 miligramos por decilitro, ¿no? Generalmente está referido a triglicéridos, etcétera, ¿no? Y poco al colesterol. Pero cuando se tiene valores mayor de 110, generalmente al triglicérido, aunque el colesterol no esté tan elevado, estamos hablando nosotros de que esto es considerado ya un kilotórax. Y esto es referido tanto igualmente a la tuberculosis, como hemos visto nosotros, y enfermedades autoinmunes y neoplasia. La glucosa generalmente es semejante, ¿no?, a lo que hay en la sangre, ¿no? Eso es lo que se menciona. Y el trasudado también es semejante al plasma. Cuando es exudado y es mayor, acá me parece que me he equivocado, pero es mayor, estamos hablando nosotros de, no, acá es menor, estamos hablando de tanto la tuberculosis, ¿no es cierto?, el ES, artritis reumatoidea, neoplasia y ruptura esofágica. La colinsterasa también tiene un valor referencial y en los casos de tuberculosis aumenta. La disofenasa láctica generalmente se refiere que es menor al 50% de lo que está en el suero, y en el suero está esta cantidad, 135 a 240 o 220 en algunos casos, pero los mayores, y eso significa, si le saco el 50% sería 120, pero las cantidades mayores, ¿no?, mayores de 200, estamos hablando de exudado. Cuando hay definitivamente mayor de, o sea, 300, 400, estamos hablando de neoplasia. Pero cuando tenemos valores mayores a los 1000, de disofenasa láctica, estamos hablando de empino, en este caso del pleural. La amilasa también tiene unos valores a 100, mayores de 500, se está hablando de pancreatitis, por una relación, una ruptura esofágica o el cáncer. Cloruros, lo más importante de cloruro es la hipocloremia que se presenta en la tuberculosis. El test de Ada, que también, esta es una de las cosas que está un poco variando, algunos mencionan hasta 45, pero bueno, en la literatura, en la mayoría de la literatura menciona que hacer un test de Ada en el líquido pleural, el derrame pleural mayor de 40 unidades, entonces 41, 42, etcétera, nos está hablando de tuberculosis en primer lugar, y luego los problemas autoinmunes y linfoma. Este límite y puede también superior cuando hay cuadros de tipo infeccioso. El complemento también se realiza, C3, C4 y el total. Está disminuido los complementos, y eso lo sabemos porque hay depósitos, ¿no es cierto?, hay consumo en las enfermedades autoinmunes. También se puede hacer el factor reumatoideo, también se le hace, y los valores mayores o igual a 1/320 en la dilución, también nos está hablando de enfermedad autoinmune, neumonías y neoplasia.
También se le puede hacer ANA, y valores mayor de 1 en 160. Tenemos también enfermedades autoinmunes. Y algunos ya definitivamente elementos, biomarcadores, que poco se utiliza, pero igual, ¿no? Esto también nos está ayudando a tanto el interferón como fibrotina en la tuberculosis. Un marcador tumoral, el mejor, porque los otros, alfa-FET y el resto, no está todavía muy interpretado en estos niveles, sobre todo en riesgo pleural. En otro lugar sí, pero acá lo que más se estila para utilizarlo es el CEA, el antígeno carcino embrionario, mayor de 12 nanogramos por mililitro. Estamos hablando de un problema de cáncer pulmonar, sobre todo. Un 5 minutos, por favor, un ratito.
A ver, seguimos. Un lapso siempre. Entonces tenemos nosotros que el SEA sí se puede utilizar ahí para poder hacer la referencia a un caso de adenocarcinoma de pulmón. En el caso de citología, si ustedes ven ahí, mayores de 50.000 leucocitos, estamos hablando de purulentos, ¿no? Empiema, generalmente tipo bacteriano, frecuentemente. Pero acá también han hecho caracterizaciones, ¿no? Y estos son trabajos, por si acaso, no es una situación que uno lo ve y lo coloca, ¿no? Entonces mencionaban ahí en la literatura entre 10.000 a 50.000 derrama paraneumónico, de 5.000 a 10.000 leucocitos, exudado tipo exudado pleural, nada más. Y menores de 1.000 leucocitos, están hablando de transudado. ¿Cuál es lo que más se encuentra? Y esto generalmente también sí es importantísimo porque esto nos ayuda a nosotros a hacer la adquisición del problema, ¿no? El polimorfo, si vemos los polimorfos nucleares, y esto es en todos los líquidos biológicos, estamos hablando nosotros de patologías, ¿no? Tanto neumonía, tromboembolismo. Al comienzo de la tuberculosis y la neoplasia también aparece. Y el mayor del 50% de estos polimorfos nucleares nos está anunciando que es un exudado. Si tenemos nosotros un 50% de linfocitos, nos está mencionando que es un transudado, pero acá hay unas consideraciones. Puede ser tuberculosis también, puede ser linfoma, neoplasia, enfermedades autoinmunes. En principio les he comentado de que a veces nosotros se hace la relación por trabajo, ¿cierto? Investigación, y nosotros también lo vemos por referencia, pero no todas las situaciones son decir así se da, ¿no es cierto? Por eso que hay una relación. Si hay presencia de eosinófilos, hay consideraciones en el 10% de los casos que puede ser un neumotórax o hemotórax. El mayor del 10% de hallazgo de eosinófilos en el líquido pleural nos está hablando de que la infección está resolviéndose o estamos en el caso de un trombolismo y eso va a implicar pues la parte clínica. Hay un riesgo de contaminación por asbesto, asbestosis, o también se observa en los derrames por situación farmacológica o medicamentos. Las células mesoteliales, que ustedes ven acá unas que aparentemente puede ser un cáncer, ¿no? Normalmente el 5% de todos los derrames aparecen. Eso también se le informa. Entonces, terminando la parte de microbiología, a todos se tiene que hacer el cultivo, ¿no? A todos los líquidos, sea de cualquier etiología, una coloración gran, sin Nielsen para descartar. Tal vez algunos otros colorantes o hacer un directo con azúcar de lactofenol también para este caso fuera micótico. Y también del líquido que se recoge también muestras para hacer el estudio de Papa Nicolau, ¿no es cierto? Citología de células neoplásicas. Pues eso es lo que normalmente se debe hacer en todo este estudio, lo que significa el derrame pleural. Y ahí podemos nosotros hacer el criterio. Por esa razón siempre la demanda que el informe del derrame pleural que se haga, o cualquier líquido biológico, tengan todas las evidencias y características completas. Eso es importante. Y ustedes acá ya conocen el criterio de Lai para determinar también lo que es un exudado y un trasudado. Y solamente para que ustedes una demostración que también hay importancia de observar al paciente cuando respira, ¿no? Es importante. En algunos casos nos va a ayudar también a hacer algunas evidencias también del trabajo. Y vamos a revisar algunas patologías nada más, como le digo, porque hay bastantes que se manejan mucho y que se presentan a nivel pediátrico, también geriátrico. Y eso lo vamos a ampliar en otras oportunidades. Aquí definitivamente lo importante de una bronquitis no es hacer toda la parte de lo que ustedes refieren, la parte clínica, ¿no? Porque es algo que ustedes los van a manejar mejor. Pero acá estamos hablando de que hay un compromiso, definitivamente vías
¿no? Podemos decir intermedias, ¿no? Y luego algunas clínicas, ¿no? Y lo que nos interesa también son esto, ¿no? Porque una bronquitis empieza generalmente, muchas veces, en la mayoría de casos, de tipo viral, y el compromiso posterior puede ser que una contaminación, ¿no es cierto? Una sobreinfección. En otros casos puede significar situaciones de tipo contaminantes tóxicos. Y ahí que tenemos bronquitis aguda no complicada y bronquitis complicada. Acá lo que he observado después de examinar esta parte no complicada, generalmente utilizamos esto. Bueno, el médico, ¿no? Un hemograma, cultivo de esputo y respiratorio. Pero cuando es una complicada, ya implica otro tipo de elementos. Hay que estudiar otro tipo, como en antes mencioné, ¿no? Hay alguna situación que está comprometiendo también el aparato respiratorio y se está haciendo, ¿no? Tenemos que hacer un hemograma, proteína, inclusive acá nos faltó hacer toda la parte basal, ¿no? Pero estas son por lo menos las pruebas de laboratorio que generalmente se observan. En la bronquitis crónica, que tiene que ver definitivamente con la persistencia de las reacciones inflamatorias, etcétera, como una aguda a la crónica, y tiene que ver con esta frecuencia, ¿no?, de aparición de estos procesos. Igual acá tenemos un sinnúmero de microorganismos que van a ser generalmente, mayormente son tipo viral también, pero ya en la crónica se agrega, ¿no?, el tipo bacteriano con frecuencia. Igual sigue la situación contaminante, igual que la aguda, pero acá ya es persistente y el daño definitivamente se hace de manera más prolongada. Y los exámenes son igual, como para la aguda y la crónica. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Que la crónica siempre está relacionado con otras patologías, que es el EPOC, la enfermedad, ¿no?, pulmonar obstructiva crónica. Lo que sí se conoce, y esto ya los neumólogos lo mencionan, ¿no?, no nosotros, la enfermedad está definida por el estudio de espirometría. ¿Qué cosa hay? Una obstrucción del flujo de aire persistente, prevenible y tratable. La presentación también clínica es heterogénea, ¿no?, porque es múltiples razones, pero aunque hay una parte contaminante que es la más frecuente, ¿no? Hay bronquitis crónica y enfisema, son dos de las cosas que se da en este nivel de patología, ¿no?, del EPOC. Por eso que la bronquitis crónica acá se agrega al enfisema y ya estamos hablando de un EPOC. ¿A qué se refiere esto? Que generalmente la frecuencia tiene que ver con la asociación con el tabaco. Y tiene que haber toda una situación de disnea, ¿no es cierto?, que va a haber el esfuerzo y es progresivo, ¿no?, hasta que al final, definitivamente, el cuadro de enfisema va a ser mucho más grave, ¿no? Y también hay una reactividad también de tipo bronquial. Y acá, como decir, ¿por qué heterogéneo? Porque acá hay una bronquitis, que son de las vías aéreas, la patología, y el enfisema netamente de tipo parenquimal. Una de las factores, ¿no?, podemos decir nosotros, de riesgo, que tiene que ver es con el déficit de alfa-1 antitripsina. Y esto se ha visto en poblaciones de riesgo, aunque no es muy alto, pero se ha observado, dependiendo no solamente del déficit, sino también de la normalidad genética de esta proteína, ¿no es cierto? Y esto es causante del EPOC. Uno podría decir, pero es poco, sí, pero se da. El laboratorio, definitivamente acá he colocado los consiguientes contaminantes, que son productos que van a favorecer a este cuadro, ¿no?, en la frecuencia de una bronquitis crónica y luego el enfisema, EPOC. El hemograma, glucosa, urea, creatinina, siempre la parte basal es importante,
hay que hacer su cultivo de esputo. No sabemos que el cuadro bacteriano también se ha agregado. Hay electrolitos, definitivamente es importantísimo valorar el cuadro respiratorio, la hipoxemia. Si hay un cuadro alérgico, hay que verlo. Si hay hay una déficit de alta antígena, también tenemos que manejarlo. Y luego el estudio qué alergano ambiental podría ser perjudicial también para estos pacientes. Y la imagenología, los rayos X y la espirometría, que es importante para estos casos. El otro problema también frecuentísimo es el asma. Y acá hay un cuadro que podemos ustedes con tranquilidad, pero tiene que ver que es una enfermedad crónica, es hiperactividad y hay obstrucción, que puede ser reversible, puede ser. En algunos casos la agresividad es en tantas que definitivamente hay un costo también de mortalidad en estos pacientes. Se menciona que hay un asma extrínseca y un asma también intrínseca, ¿no? Propiamente uno es alérgico y hay unas consideraciones. En ambas hay pruebas que se hacen con alergenos, en este caso fuera se llama PRIC-test, pero tiene que ver con esto, el poder hacer referencia a ciertos tipos de contaminantes que pueden desencadenar el cuadro del paciente. Y se le hace una intradermorreacción para ver ahí, ¿no? El despertar, se puede decir, de este antígeno con respecto a una respuesta. Y lo que se observa aquí es que en la primera, al hacer también todos estos juegos con intradermorreacción, alergenos, hay un aumento de hemoglobina E. Entonces hay que tomar a estos pacientes para determinarlo. Pero si fuera algo intrínseco, que generalmente son pacientes mayores, no son niños, pacientes mayores, al hacerle esta prueba, el IgG no sube, por lo menos dentro de la referencia es que es normal. Entonces uno ya sabe a qué atenerse. Entonces hay que comenzar a descubrir. Se dice con intrínseca, tiene que se ha visto en pacientes esta triada, y muchas veces la poliposis también que es tratada, ¿no? de manera podemos decir, hasta quirúrgica, ¿no? Eso para que ustedes los vean con tranquilidad, y acá hay un trabajo también referido aquí, etcétera, el año 2012, acerca de antígenos también. Y esto es como un indicador también, ¿no? ¿Qué pruebas? Aquí definitivamente, aparte de todas las pruebas alergénicas, que por esa razón que alérgicos sobre todo, o sea, es bastante amplio su manejo de los criterios diagnósticos, ¿no? Para determinar cuál de ellos es. Pero tiene que realizarse todo el perfil, todo. Inclusive hasta parasitología, ¿no? El cultivo de esputo, etcétera, porque se ha encontrado inclusive en muchas oportunidades de pacientes que tenían parasitosis definida como tipo Ascaris, una cosa frecuente, y el otro ácaros, que eran ácaros ambientales, ácaros que existían en casa, ¿no? Entonces, eso también ha sido un despertar. Entonces, descubrían esto y los cuadros se hacían distantes, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de pruebas que tienen que realizarse. Y la presencia de eosinofilia no solamente el hemograma, sino también que puede estar en el esputo, a nivel nasal, y también de la conjuntiva, ¿no? Se hace un esto y como le digo, las pruebas de alergenos debe ser específica, ¿no? Hay de todo, ¿no? Animales, comida, medio ambiente, etcétera, ¿no? Tantas cosas que puede haber. Vamos a hacer un pequeño así recorrido acerca de las neumonías, porque me parece que es el más importante, ¿no? Hay algunas variables, pero
En general nos engloba muchas patologías también con esto. Esta es una lesión pues inflamatoria, ¿no? El paniquismo pulmonar. Y vemos nosotros que hay una neumonía de tipo intrahospitalaria, que debe aparecer este horario. Algunos dicen que es menos, pero por lo menos estamos referidos ahí. Y son las más frecuentes, ¿no? Dentro de ellas tenemos la pseudomonas, como si fuera una de las... Tenemos la Klebsiella, el estafilococo aureus, que son las principalmente. El resto también, pero y en la actualidad también se está viendo problemas de cándida, y no solamente cándida albicans, sino de otro tipo. Cuando son neumonías de la comunidad, el más frecuente de todos es el neumococo. ¿Okay? Y eso lo hace, pero hay otros también, ¿no es cierto? Pero el neumococo está a la cabeza de esta complicación. Y dentro de todos hay que ver, ¿no es cierto?, tanto la radiografía como también todo el aspecto del cultivo, ¿no? Y lo último, siempre cuando hablo de serología estoy hablando de algunos criterios para hacer el diagnóstico, que a veces no lo hacemos por cultivo, sino por biología molecular. Por eso se habla de serología o nivel de ELISA, la serología para ciertos gérmenes que no son muy amigables, podemos decir, para poder, ¿no? Identificarlos o aislarlos de un cultivo. Por eso se habla de serología, son pruebas especiales. Entonces, vamos a ver algunas consideraciones de algunos. Tenemos una neumonía neumocócica, un cuadro frecuente, es el cuadro de neumonía que se ve, y lo que se observa es que este estreptococo puede presentarse hasta el 25% en portadores asintomáticos. Existen más de 80 serotipos diferentes también. Y generalmente se ve a la hora que hacemos un trabajo, ver hasta la cápsula del neumococo, ¿no? Nos ayuda también a identificarlo, algunas patologías. En este caso hay una situación de frecuencia de complicación cuando hay una neumonía grave, ¿no? O sea, una neumonía progresiva que puede llegar a la sepsis y en este caso también ir a un derrame pleural. En otras oportunidades, esto puede también desencadenar hacerse sistémico y hacer compromisos extraarticulares. Podemos encontrarlo en articulaciones también nosotros, ¿no? En articulaciones, ahí el compromiso y hacemos el diagnóstico y vemos que es un neumococo también. ¿Qué tenemos que pedir en estos casos, ¿no? El hemograma es importantísimo, que es frecuente encontrarlo, un hemocultivo, sobre todo para cuando evitar estas complicaciones, ¿no? Posterior. El AGA, porque si hay un compromiso mayor, ¿no es cierto?, de hipoxemia. Un cultivo de esputo, ahí se hace el GRAM, ¿sí? Y la radiografía también podemos nosotros observar permanentemente una neumonía de tipo lobar. La ventaja ahorita es que ya se tiene vacuna para el neumococo. El estafilococo sí es uno de los problemas para nosotros de verdad gravísimo. Es el 2% de neumonías extrahospitalarias, ¿cierto? Y también 15% de nosocomiales, eso tiene la 2. Inclusive ahorita podría llegarse hasta más de eso, ¿no? Porque se está encontrando mucho estafilococo en la actualidad. El riesgo del estafilococo, recuerden que el año pasado, hace 1 a 2 años también ha estado considerando mucho el estafilococo a nivel internacional por la resistencia, ¿no? Y han habido casos de muerte por estafilococo. Y es uno de los gérmenes que ahorita se le tiene bastante cuidado, ¿no? Por el riesgo. El riesgo va a ser siempre en lactantes y ancianos. Pacientes que están en UCI, ¿no es cierto? O los pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes que han sufrido alguna cirugía, pueden complicarse, pacientes que han ingresado por una neumonía de tipo vírica y hay definitivamente una sobreinfección hasta filococo. Si hay pacientes que tienen comorbilidad, ¿no es cierto? O son drogodependientes. Pero si uno se pone a mirar, hay una población de riesgo para estos pacientes, sea de afuera o sea nosocomial.
Y puede ser una neumonía de tipo leve o ser fulminante. Y una de las características es que forma abscesos. Este es el caso. Entonces tenemos nosotros que hay que hacer definitivamente en este caso hemocutivo. El derrame acá que vamos a ver es netamente purulento, acá también, pero este es mayor, ¿no es cierto? También se puede hacer el diagnóstico o hacer el aislamiento para el cultivo con aspirado transtraqueal, igual que aquí, el leucocitosis, etcétera, y las radiografías también, ¿no es cierto? Pero una de las características también que se observa ahora también es la formación de abscesos y de reumatoceles, en este caso con estafilococo aureus. ¿Qué? No, ya ves, pues. ¿Qué es una neumonía de gran negativo? Los bacilos gran negativos. Es el 2% de neumonía, pero hay dos gérmenes que son características, ¿no? Y eso lo vemos nosotros en pacientes de UCI generalmente, la Klebsiella y la Pseudomonas. O sea, puede haber todo, pero son dos. La otra que se está agregando es el Enterobacter, como tercera línea. O sea, ¿qué vemos nosotros? Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter. Generalmente son pacientes, muchas veces que están en UCI. Y sobre todo en la Pseudomonas, ¿no? Pacientes con problemas fibrosis quísticas, neutropenia, SIDA, bronquiectasia, neumonía, que están en pacientes que están en UCI, ¿no? Y en cada una de estas cosas hay una coordinación, por eso orofaringia, pues nos estamos viendo un poco de otorrino, y luego hay una aspiración de la secreción, y eso ocurre. Pacientes que están con respirador artificial, ustedes lo saben también, igual que nosotros. Ambos tienen una particular también de formar abscesos y en ambos casos son bastante gravísimos los cuadros que pueden dar. La característica generalmente que tenemos que ver en estos pacientes es que son neutropénicos. Hay que hacerle cultivo de esputo, cultivo de derrame pleural y también del aspirado enterotraqueal. Por eso no le dice que hay que hacerle toda la batería, glucosa, urea, creatinina, examen de orina. Eso es cantado, por eso los basal no estamos quitándolos, sino estamos refiriendo lo que es específico en estos pacientes. Pero aquí, dos, Klebsiella y Pseudomonas. ¿Qué hay con las neumonías a virus? Esto lo vamos a tocar posteriormente, ¿no? Pero en caso del adulto sí es la influenza tipo A y B. En ancianos también se ve virus de influenza, virus sincicial respiratorio y parainfluenza. En caso de los inmunodeprimidos, generalmente las neumonías virales empiezan con una citomegalovirus. Y aquí, definitivamente no queda en esto. Puede pasar, puede, como se dice, pues, decrecer el compromiso, pero la mayoría de casos es una sobreinfección. Y eso es de tipo bacteriano. O, en este caso, también por gran negativo. ¿Qué provoca? Una neumonía de tipo intersticial o engrosamiento peribronquial. Generalmente no hay derrame o consolidación. El problema es cuando se agrega una sobreinfección. Entonces, una parte del hemograma es que el leucocito puede estar normal, pero solamente se eleva cuando hay una sobreinfección. Hay que hacer cultivo de esputo, lavado bronquial y serología viral para hacer el diagnóstico de esta patología. La presencia de los cultivos siempre va a ser, si es viral netamente, mononuclear. Ahora, solamente mencionar que hay patógenos de inmuno en pacientes inmunodeprimidos, es algunos que he revisado, no son todos, una lista muy grande. Hay defectos de la polimorfos nucleares, con neutropenia, defecto quimiotaxia o apoptosis, y acá al costado tienen ustedes el ejemplo. Uno de los pacientes puede definitivamente que puede comprometerse, ¿no? Cuando hay estos tipos de alteraciones, sobre todo los quimiotaxis, son los pacientes diabéticos. También en neutropenia son por quimioterapia, ¿no? En este caso, quimioterapia o pacientes con leucemia, también se dan esto. Cuando hay efecto de apoptosis, el germen que puede comprometer, en este caso a los pacientes, es el estafilococo.
Hay una disfunción de las células T, ¿no? Linfocitos T, y tenemos acá un sinnúmero de, acá es micobacterio, ¿no? No tuberculosis, ¿no? Otras. Citomegalovirus, herpes, etcétera, estrongiloides, que es una de las cosas que se observa ahí, a estos pacientes, aspergilo, criptococosis, toxoplasma, y cuando sea el SIDA, en estos pacientes que tienen disfunción, definitivamente hay este tipo de problema que generalmente se da, neumocitis carini, cisterpiden, toxoplasma, tuberculosis, hongos oportunistas, no solamente cándida, ¿no? Hay otros. Y cuando hay disfunción de células beta, linfocitos beta, acá tiene que ver con compromiso de inmunoglobulinas, estos son los gérmenes que frecuentemente se agregan. ¿Ok? Entonces, un poco de revisión esto porque es importante, ¿no? Y acá algunas vistas. Neumonía por HIV, hay unos compromisos de gérmenes también que hemos mencionado. Neumonías también, trasplante de órgano, y acá vemos nosotros algunos gérmenes, ¿no? Que también se presentan, ¿no? Y eso uno lo tiene que tener en cuenta. En hospitales nivel 4, donde haya trasplante, el aviso siempre va a ser por citomegalovirus, ¿no? Y acá algunas radiografías que son interesantes verlas. Hay legionela, cuando hay pseudomonas, etcétera, ¿no? Yo digo imagenología más que radiografía, imagenología, ¿no? Igual cuando hay tuberculosis, etcétera, esto lo encuentran ustedes en este libro. Hay más pistas que son importantísimas, muy bonitas, muy agradables. Pero vemos que hay compromiso, ¿no? Neumónico, etcétera. Todo esto sea viral. En algunos también micóticos, hay aspergilosis, y también bacterianos, etc. Entonces, y por último, creo que nos falta dos nomás, todo lo que significa la tuberculosis. Lo interesante de todo esto es que qué difíciles son los datos a veces tener actuales, ¿no? Te lo digo. Pero hay una relación, ¿no? Hay una relación tremenda ahorita con todo eso. Para el año 2015 y ahorita el 2019, que está dentro de estos también, los valores casi son semejantes, más de 10 millones de casos a nivel mundial, etcétera. Y si ustedes ven, ya está abarcando al millón casi de multidrogoresistentes. La relación tuberculosis con el HIV, ¿no es cierto? Y la relación también del HIV con la malaria. En el Perú, después de Brasil, somos campeones. Hay resistencia, primer puesto, ¿no es cierto? Igual afuera para irnos a Qatar, creo, ¿no? Bueno, el 79 casos también de los que se están presentando en la actualidad son multidrogoresistentes o extremada, ¿no? Drogoresistentes, que también hay casos que son definitivamente bien complicados. Esto se está dando desde hace varios años atrás y bueno, esperar que esto se solucione, ¿no? Y acá estamos el dato del 2019, casi parecido al otro, 10 millones, 1.6 fallecieron por 1,500,000, 250.000 tiene también igual con HIV, en América hay 280.000 casos, ¿no? Nuevos. Lo que se observa, y esto en los últimos años también hemos visto, esto que realmente nos llama la atención, pero ya el 25% de casos con tuberculosis, la afectación no es pulmonar. Hay una disminución hematógena o linfática a otros órganos. Ganglionar, pleural, hay tuberculosis de tipo pleural y no hay expulsión, sino a la hora que hacen la punción se ve y es tuberculosis. Osteoarticular y renal también. Y también se está apareciendo eso y esa es una de las situaciones también críticas, ¿no? Y esto para que solamente mencionarlo, ¿no? La resistencia que hay con cierto tipo de antituberculostáticos, ¿no? Ya en algunos definitivamente extremadamente resistentes, no hay que darle al paciente, ¿no?
En este caso también hay un cuadro de neumonía y una de las cosas que se menciona es que es una forma infrecuente y grave. ¿Por qué? Porque muchas veces el diagnóstico no se hace inmediato, se piensa que es una neumococo, ¿no? Problema neumococo, y es una tuberculosis. La misma característica, si hay presentación de cavernas, ¿no? O también bronquiectasia, bueno, uno puede suponer eso, pero generalmente se ve esto posteriormente. Y uno piensa que ese es otro tipo de patología, ¿no? Entonces, por eso se vuelve agresiva y es destructiva, ¿no? Completamente. En laboratorio hay que hacer todo. El estudio total. Ahora, en la actualidad, el cultivo se está haciendo ahorita a nivel del esputo, se está haciendo biología molecular, que en casi 1 o 2 horas máximo ya tienen el diagnóstico hasta con resistencia. Así que eso ayuda mucho. Acá se está agregando ya el trabajo también en los líquidos, porque eso también son técnicas que varían un poco, pero es técnica que tiene que estar estandarizado. Pues uno puede tener ya el cultivo, entre comillas, porque es de biología molecular, con resistencia también, y determinar si esto es tuberculosis. Y el test de ADA tendría ya un poco de desaparecer, ¿no? Porque biología molecular está ganando todo esto. Aquí hay algunas características exclusivamente del líquido pleural, ¿okay? Para revisarlos con tranquilidad. ¿Qué hay de las patologías últimas, ¿no? El cáncer de pulmón. Casi 1.500.000, casi 2 millones han muerto por cáncer de pulmón. Y nosotros estamos entre el 4.º y 5.º lugar de cáncer a nivel de nuestra patria. El asunto es que hay muchos factores de riesgo. Igual que las enfermedades de tipo respiratorio, generalmente, de tipo alergia, el asma, etcétera, o EPOC, tiene que ver con muchas situaciones de exposiciones, ¿no? ¿No? Productos químicos, exposición al humo, contaminación del aire o antecedentes también familiares que pueden también repetir. Alguna clínica básica para este caso. Acá hay algunas consideraciones también, sitio primero de cáncer, y acá tenemos nosotros en varones el pulmón, ¿no? En el caso de las mujeres de la mama. La tendencia, y por desgracia, ¿no? Ojalá que las cosas puedan, la tendencia va a ser, en caso del cáncer de mama hay una subida, y acá en el cáncer también hay otra subida. Estamos hablando ya de un esbozo acá hasta el 2040. Va a haber una subida al 100%. El cigarrillo. En Latinoamérica el cáncer es la tercera causa de muerte. Y esto varía, ¿no? Con respecto al tipo de cáncer en cada país. En el Perú está entre los 5 tipos de cáncer más frecuentes, ¿no? Y las mujeres podrían superar a los hombres, sí, porque también están fumando. Antes el hombre era exclusivo, ¿no? Ahora las mujeres también fuman. Entonces, estamos hablando solamente de un tipo de cáncer, ¿no? Porque el cigarrillo, o sea, el tabaco, etcétera, sus componentes dan otro tipo de cáncer también, si no que estamos hablando del pulmón. Es un carcinógeno, definitivamente. Y casi estamos por ahí, ¿no es cierto? Acá hay algunas consideraciones, pueden verlo con tranquilidad ustedes. Todo esto son realmente componentes que no son productos naturales, ¿no? Y acá ven ustedes algunas consecuencias del tabaco, ¿no? Cáncer, no solamente pulmón, a veces no pensamos, ¿no? Cáncer de garganta, de laringe, leucemia, los factores, ¿no? Riñón, cuello uterino, vejiga, colon, es frecuentísimo. Actualmente ya se conoce una relación mucho más estrecha, ¿no? Con colon, cáncer de colon, estómago, el hígado, pulmones y esófago. Esto es todo lo que se tiene que hacer para, esto no solamente es laboratorio, muchas veces hay que hacer la citología de esputo. Lógicamente acá también tenemos que ver porque
compromiso, lógicamente, en estos pacientes que se contamina, hay una infección también. Pero la citología de sputo es vital, ¿no? Para el Papa Nicolau. Y luego otros procedimientos que también se va a ayudar a manejar. Si hay derrame, que también lo hay, acá se hace el estudio de ambos, y se observa también el líquido para hacer ahorita se me ha ido el nombre de ellos, pero se le hace un concentrado y luego se hace un Papa Nicolau, ¿no? Para esto, para observarlo. Acá es todo. Ya les he dicho, en todos los pacientes hay que hacerles basala. Eso es para ver la situación, cómo se encuentra. Pero luego, ¿qué se hace para, en caso de estos pacientes, ¿no? Cada uno. Igual, hay un compromiso acá, hay que hacer el esputo, citología del esputo, examen de aroma pleural, si le hace broncoscopía también se le observa ahí, le retira algunos componentes, pero es el estudio, propiamente el CEA, que hemos mencionado también, es el que más se utiliza. Específicamente estos son ya para antígenos tisular, estos son ya específicos para determinar qué tipo de cáncer, célula pequeña, intermedia, grande, etcétera, es otra cosa. Pero esto es lo que se utiliza. Lo que más se utiliza en el diagnóstico general, el CEA, esto ayuda a hacer una determinación que hay compromiso de tipo tumoral. ¿Ok? Y estos ya son específicos para cada patología. Ok. Entonces, ¿qué es lo importante? Miren, revisen la parte de lo que es el líquido pleural. Ahí van a encontrar muchas evidencias de eso. Y ven ustedes el color, por lo menos el color, ¿no es cierto? El aspecto, la citología y glucosa, proteínas, deshidrogenasa láctica, que son los más importantes que se utilizan. Las otras también, pero estas son las que más frecuentemente, ustedes ya tienen 5 o 6 pruebas que nos va a ayudar a nosotros el diagnóstico. Y en la célula definitivamente hay que hacerle esas coloraciones también que son importantes, un Gray, un Sid-Nielsen, ¿no es cierto? O un azul de lactofenol si queremos encontrar a veces si hay un hongo por estilo, ¿no? Pero generalmente lo que usamos es Sid-Nielsen y el gramo. Y estas 6 pruebas que son importantísimas para hacer el diagnóstico. Entonces, con eso estamos realmente ayudándonos a hacer un diagnóstico y como nuevamente les menciono, igual que el líquido cefalorraquídeo, el primer diagnóstico de ustedes. El que hace una toracocentesis no es laboratorio, es el médico que generalmente está encargado, el cirujano, en todo caso el neumólogo, en todo caso el medicina interna. Ya viendo el tipo, el color, el aspecto y todo eso de un líquido, ya uno puede suponer qué puede haber. Entonces, es la importancia de este examen que definitivamente nos hace una ayuda diagnóstica en muchos casos. Ok, hasta aquí nomás nos quedamos. No sé si habrá alguna pregunta. Si no, nos vemos un poquito más tarde. Ok, buenas tardes.